Welcome to those who are beginning to Bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo todavía. Gracias por estar con nosotros en este evento de aprendizaje para la comunidad, donde vamos a hablar de los refuerzos actualizados. Para los que quieran traducción en español, van a tener que elegir el idioma español clicando sobre el icono del globo terráqueo. Otra vez, muchísimas gracias a Urban Institute por haber organizado este evento, así como a los expertos del CDC. Es una semana muy agitada. Yo soy Chelsea Toledo, soy una contratista que trabajo en el CDC y trabajo como asesora de salud pública en el equipo de equidad en relación a vacunas y estoy muy entusiasmada en este evento. Durante el webinar pueden levantar la mano que está en la parte inferior del panel. De esta manera los vamos a desmutear para que ustedes puedan hacer una pregunta. Hay también un sector para preguntas y respuestas en esta barra inferior del Zoom. Tenemos interpretación en español. Mi español es un poco limitado, pero hay interpretación simultánea. Donde pueden encontrarla es en la parte inferior de la pantalla, icono de globo terráqueo, cliquen ahí, aparece, elijan opción español. Les pedimos que no pongan las preguntas todas en esta casilla de preguntas y respuestas, porque se puede llenar muchísimo y por ahí es difícil responderlas a todas. Si tienen algún problema, por favor, acá tienen el mail donde pueden comunicarse con nosotros si existen problemas técnicos que podamos resolver. Entonces, hoy desde el CDC tenemos dos expertas en el día de hoy. La doctora Priti Patel va a dar la presentación, la directora médica y directora asociada de Estrategia e Implementación en División de Hepatitis Virales. Y también tenemos a Diana Yasuni, que es parte del Programa Federal de Farmacias Minoristas y Socios Federales. Tenemos expertos entonces que pueden responder a todas las preguntas que ustedes tengan y que pueden poner en el chat, como dije. Entonces, la doctora Yassin es parte de la campaña del COVID-19 y es uno de los asociados estratégicos. Entonces, le voy a dar la introducción ahora a la doctora Patel para que dé su presentación. Muchísimas gracias, Chelsea. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Realmente les agradezco muchísimo la oportunidad que me han brindado. Quiero clarificando un poco de la terminología que voy a utilizar. Y yo tuve que armar esta presentación de distintas fuentes, pero la terminología es la siguiente. Cuando digo actualizado me refiero a la bivalente y la original me estoy refiriendo a la vacuna monovalente contra el COVID-19. Entonces a veces van a ver estos distintos términos. A veces va a aparecer la palabra actualizada y sepan que se refiere a la vacuna bivalente, mientras que la original es monovalente. Y utilizamos este término actualizado porque realmente son una versión actualizada de la vacuna. Y espero poder compartir a lo largo de la presentación toda la información que les sea útil para poder comprender este concepto y para poder saber que esto es muy análogo a la manera en la cual las vacunas de la gripe, por ejemplo, se están actualizando constantemente. Estamos esperando tener nuevas cepas circulando, pero la estructura de la vacuna es entonces constante y lo que va cambiando es esta actualización que le hacemos en referencia a las distintas cepas que comienzan a circular. Tendemos a utilizar esta palabra actualizada al comunicarnos con el público. Próxima diapositiva. Yo quiero ahora hablar un poco acerca del historial de lo que fue esta vacuna actualizada y quizás muchos de ustedes hayan pasado el verano prestando mucha atención a lo que está ocurriendo con la pandemia y las variaciones en la misma.
Ahora sabemos que tenemos nuevas variantes que están impactando en la comunidad y quiero hablar un poco de eso. Yo estoy seguro de que todos han escuchado hablar de la variante Omicron y que esta tiene 5 sublinajes distintos que tienen estos títulos y que van de BA1 al BA5. Y lo que es importante conocer de Omicron es que tiene mayor transmisibilidad, entonces se disemina mucho más fácilmente y también tiene una evasión inmune o evade la respuesta inmune, pero por otro lado tiene menor severidad la enfermedad. Durante el invierno pasado empezamos a tener un aumento de las infecciones de Omicron y aunque aumentaron mucho, la enfermedad per se fue de menor severidad comparada con la Delta y las primeras infecciones que teníamos. Y había mucha sobreinfección porque había muchísima diseminación y esto impactaba en la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de pruebas que se hacían. Pero la severidad de la enfermedad no es tal como la que era con la Delta. Y sabemos que la variante Omicron sigue circulando y como tiene tanta transmisibilidad, nos preocupa para el próximo invierno que vaya a haber mucho contagio y que vaya a haber mucha transmisibilidad de esta variante. Otra cosa que quiero mencionar es que hay menor efectividad de las vacunas. Hay una reducción de la neutralización del suero de los vacunados o de los individuos que están convalecientes. Lo que estamos tratando de hacer con esta actualización, con este refuerzo, es identificar una vacuna que de alguna manera tenga como blanco dirigido de manera mucho más certera esta variante Omicron. Próxima diapositiva. Esto le muestra las tendencias de la cantidad de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Y lo que quiero mostrarles acá es, como ustedes pueden ver, las distintas variantes, alfa, delta y finalmente Omicron. En 2022 estamos de lleno, por decirlo de alguna manera, dentro de la variante Omicron. Esta es la predominante y vean cómo está subiendo la cantidad de contagios o cómo subió al principio de 2022 y después empezó a reducir. Comparado con la primavera, tenemos esta espiga de casos y a medida que vayamos hacia el otoño, vamos a tener más actividades en el interior por las temperaturas y demás. Nos está preocupando que pueda haber un segundo pico y tenemos que estar preparados para esto. En el lado izquierdo de la diapositiva, vean cuánto COVID como nación hemos experimentado en el último tiempo. Tenemos 94 millones de casos reportados a lo largo de todo el país. Y aunque nos encantaría haber sobrepasado esta pandemia, yo todavía creo que la estamos atravesando. Esto muestra la tendencia en las tasas de hospitalización asociadas al COVID-19 por grupo etario. Esta es la cantidad de gente que tuvo que ser internada por complicaciones de COVID-19 y como pueden ver acá, desde la primavera también aumentaron las internaciones comparado con el verano. Y esto queda demostrado en el lado derecho de la diapositiva. Vean esta espiga o este pico en relación a las internaciones que tuvimos en este último tiempo. Y estas tasas tienen mayor impacto en los grupos de mayor edad, o sea, grupos etarios de 65 años o más. Y acá es donde tenemos nuestra mayor preocupación, aunque no es exclusivo para este grupo etario, pero queremos centrarnos en estas comunidades que tienen edad avanzada en su población o en los centros de cuidados tipo geriátricos y demás. Próxima diapositiva.
Esto también les muestra cómo se asocia las internaciones por COVID-19, pero acá está dividido por raza y por etnia. Y pueden ver en el tiempo que hay disparidad en las tasas de internación entre los distintos grupos étnicos. Y estas disparidades aparecen como disminuirse un poco a lo largo del 2022. Y quizás esto sea un signo positivo, pero todavía sigue habiendo disparidades. No se han homologado todas las curvas cuando comparamos las tasas de hospitalización entre las distintas personas basadas en raza y etnia. Acá les voy a proporcionar algo de información de dónde estamos parados el día de hoy en relación a la vacunación por COVID-19. Tenemos 223 millones de individuos vacunados con el esquema primario, 108.5 que recibieron el primer refuerzo y 23.1 millones que recibieron el segundo refuerzo. Por supuesto que hay diferencias en la cobertura de la vacunación y esto tiene que ver por edad, con menor cantidad de esquema primario completo en los niños. También hay diferencias por raza, por etnia. Vemos menos cobertura de refuerzo en los grupos minoritarios y, por supuesto, por condiciones de discapacidad. En general, lo que vemos es que hemos logrado mucho porque hay mucha gente que ha recibido su vacuna gracias a los otros programas de vacunación que han tenido un despliegue fantástico, pero todavía hay población que requiere nuestra atención. Esto se muestra o se resume esta diapositiva en este recuadro de la derecha. Y el mensaje es bastante importante. Este gráfico que lo que les muestra son las tasas de COVID-19 asociadas con las internaciones de acuerdo al estado de la vacunación y la recepción o no de un refuerzo por parte de los adultos mayores de 18 años. Los adultos no vacunados tenían tasas de hospitalización casi 5 veces más altas comparado con aquellos que por lo menos habían recibido una dosis de refuerzo. Entonces, queremos asegurarnos de que se comprenda que las vacunas del COVID-19 han tenido protección y siguen brindando protección a la población en relación a la tasa de hospitalizaciones y de severidad de la enfermedad. Y las vacunas lo que nos brindan es la posibilidad de quedar protegidos ante eventos serios por culpa de la enfermedad. Y esto se aplica tanto para el esquema primario como para el esquema de refuerzo que veníamos aplicando hasta ahora. ¿Por qué? Como sabemos, la inmunidad ante el virus puede disminuir con el tiempo y por eso es importante seguir aplicando los refuerzos. Un resumen entonces, desde el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, desde agosto de 2020, 94 millones de casos fueron reportados de COVID-19. Desde abril, las tasas de internación han aumentado en los grupos de mayor edad comparado con el resto de los grupos etarios. Los no vacunados por encima de 5 años tenían tasas de muerte 8 veces más altas por COVID-19 comparados con aquellos que por lo menos habían recibido un booster o una dosis de refuerzo que los protegiera. Entonces, esto refuerza el concepto de que la mejor manera de protegernos contra los resultados adversos por COVID-19 es con la inmunización y con las dosis de refuerzo. Las minorías étnicas y raciales han sido afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19, teniendo mayor tasa de muerte y hospitalización, y estas inequidades han disminuido con el tiempo, pero no han sido eliminadas.
Las vacunas actuales ofrecen la mejor protección contra la enfermedad severa y muerte a causa de COVID-19. Entonces hay que estar al día con la vacunación, incluyendo todos los refuerzos en aquellas poblaciones que son elegibles para recibirlos. Esto les muestra la distribución de las diferentes cepas que son las más comunes y que causan infección en Estados Unidos. Y lo que ven acá es que BA.4 y BA.5 son las más preponderantes, representando la mayoría de los casos de Omicron y quedan acá demostradas en color azul. Para entonces tener una vacuna de refuerzo que se adapte mucho mejor a estas nuevas cepas circulantes, desde junio, la autorización de la FDA y las recomendaciones de su comité asesor sobre las prácticas de inmunización decidieron que era fundamental incluir estas variantes de Omicron, la BA.4/5, y se le pidió a los fabricantes de vacunas que por favor incluyeran la proteína de la espiga BA.4/5 de la variante Omicron en las nuevas vacunas para crear esta vacuna de refuerzo bivalente, porque de esta manera se iban a cubrir la mayoría de las infecciones y se iba a poder obtener una respuesta inmune más amplia o de mayor cobertura que respondiera a las variantes de Omicron emergentes y circulantes. Y sabemos que esta vacuna, la divalente, ahora lo que tiene son las cepas de la monovalente o original sumada a la Omicron BA.4/5, que es la que va variante. Por ende, cubre no solo la cepa original, sino todas estas variaciones del virus que ha habido a lo largo del tiempo, entre ellos la Omicron circulante en este momento. Ahora voy a hablar acerca de los eventos más recientes en relación a la autorización de la FDA y las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ACIP, según sus siglas en inglés. Hace más o menos una semana, la FDA autorizó la vacuna bivalente de Moderna de COVID-19 para utilizar en individuos mayores de 18 años y la de Pfizer en mayores de 12 años. Se autorizó como dosis de refuerzo único administrada por lo menos 2 meses después de haber completado el esquema primario, y esta podía ser esta dosis de refuerzo o una compleción del esquema primario. Entonces, lo que importa acá es que no importa exactamente qué marca de vacuna es la que hayan recibido, y esto trata de alguna manera simplificar el esquema. Próxima diapositiva. De manera importante, cuando se tomó esta decisión, también anunciaron que las vacunas de COVID-19 monovalentes de ARN no estaban más autorizadas como dosis de refuerzos para individuos de 12 años o más. En otras palabras, querían reemplazar esta vacuna desactualizada de alguna manera. Entonces, las vacunas contra COVID-19 de ARN monovalente no se autorizan más como dosis de refuerzo para individuos de 12 años o mayor edad. Y creemos que esto es mejor porque a largo plazo va a evitar confusiones o administraciones erradas. Y voy a hablar de esto un poco más adelante. Ahora voy a hablar del ACIP, o sea, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Dando un paso hacia atrás, quiero
comentar que la CIP lo que hace es utilizar este marco de la conversión de la evidencia en recomendaciones. Es el ETR, según sus siglas en inglés, que estructura de alguna manera todo. Y pueden ver acá en esta diapositiva todos los dominios que se incluyen y que se evalúan. Y uno de ellos es la equidad. Después de mucha discusión interna y con accionistas externos, se tomó una decisión y se entendió que la equidad no era algo aislado, no era un silo, no era un único dominio, pero debería ser agregada al resto de todos estos dominios para armar este marco y poder reestructurarlo. Y esto es lo que ven acá un poco resumido en la diapositiva. Cuando así quiso hablar de la vacuna de refuerzo actualizada, estos fueron los temas que se analizaron. Entonces, hubo una pregunta que disparaba una respuesta sobre un dominio determinado en distintos terrenos. Por ejemplo, si el problema impacta a todas las poblaciones de manera igualitaria, si hay efectos anticipados, deseados y no deseados, que se han podido demostrar en todas las poblaciones. Y esto va a ser parte de la conversación rutinaria de ahora en más para ir tomando las distintas decisiones. Próxima diapositiva. No tenemos demasiado tiempo para analizar toda la evidencia suministrada por la FDA al comité ACIP, pero quiero resaltar algunas cosas porque creo que son importantes que se conozcan para compartir de alguna manera la mala información que a veces está circulando en relación a estos refuerzos actualizados. Tenemos una experiencia de la utilización de las vacunas contra el COVID-19 de casi 2 años, con casi 600 millones de dosis aplicadas solo en Estados Unidos. Tenemos una experiencia fantástica, tremenda con el uso de estas vacunas. Y los estudios de efectividad extendidos de la vacunación, así como los datos de seguridad post-autorización, son muy robustos en todas las plataformas. Esto significa que las vacunas son seguras. Y lo digo nuevamente porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la vacuna de la gripe u otro tipo de vacunas, esta vacuna actualizada podría haber sido actualizada antes y, como decimos, tiene la misma estructura y el mismo proceso que se utilizan en el resto de las vacunas de ARN que tenemos para el COVID. Entonces, es una vacuna segura, es solo actualizada. La estructura es prácticamente igual, es la misma. Y esto es una de las cosas que queremos dejar en claro porque esto avala la seguridad de esta vacuna. Y se han hecho estudios y hay muchísimos datos en relación a la seguridad. Específicamente, en relación a la vacuna bivalente, tenemos datos clínicos en más de 1.700 personas. Esto incluye la vacuna bivalente con las variantes beta y omicron de ambos fabricantes. Tenemos casi 1.400 individuos que recibieron la vacuna bivalente con el componente Omicron específicamente. Entonces, otra vez tenemos una amplia experiencia en relación a esta vacuna porque ha sido estudiado en muchos individuos. Estas son las cosas que conocemos al momento. Y esto es parte de la información que quiero resumir. Tienen un alto grado de seguridad. Las vacunas del COVID-19 brindan un alto grado de protección contra la enfermedad severa y las dosis de refuerzo aumentan aún más esta protección contra la enfermedad severa. Y para la mayoría de la población, es importante recibir
la dosis de refuerzo entre unos 6 y 12 meses después de haber terminado su esquema primario para poder tener la mejor de las protecciones contra la enfermedad severa. Y las vacunas bivalentes expanden la respuesta inmune después de la vacunación, porque al incluir la variante Omicron se va a expandir la respuesta inmune contra todas las cepas. Las vacunas bivalentes parecen proporcionar una respuesta inmunitaria diversa y probablemente puedan mejorar la respuesta a futuras variantes. Quiero compartir con ustedes algo de información acerca de los efectos colaterales o efectos adversos que podemos tener con cualquiera de las vacunas de los distintos fabricantes. Necesitamos conocer también qué ocurre con la vacuna actualizada. Estos son datos del refuerzo de Moderna. Lo que se describe acá está dividido en lo que es local y lo que es sistémico. Vean que la frecuencia de las reacciones locales están del lado izquierdo de la pantalla y las sistémicas están del lado derecho en coloración celeste. El dolor era muy común y muy frecuente como reacción local. Otras reacciones locales eran edema o inflamación de la región axilar, eritema, endurecimiento del lado derecho. Lo que tenemos son los síntomas sistémicos con fatiga, mialgia, dolor de cabeza, artralgia, algunos escalofríos, algo de náuseas y vómitos y fiebre, pero en poca proporción. Estoy compartiendo esto con ustedes porque yo sé que todos los que hayan recibido una vacuna contra el COVID-19 conozcan la mayoría de estos, pero quizás alguno que otro no sean tan conocidos y es bueno que sepamos que todos estos pueden aparecer en algún momento, pero no hubo eventos adversos serios y esa es la parte importante que debemos recalcar también. Quizás han tenido que parar o bajar su ritmo 1 o 2 días, máximo 3, pero no fue más que eso. Esta es entonces en relación a Moderna con el refuerzo actualizado. Información similar con el refuerzo bivalente para Pfizer en individuos mayores de 55 años. Vemos otra vez que el dolor en el sitio de inyección es el efecto local más común. Hay algo de inflamación y un poquito más de enrojecimiento. Del lado derecho tenemos los síntomas sistémicos, otra vez fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor articular, diarrea, fiebre y vómito, pero vómito con muy poca proporción. Y al igual que con Moderna, no hubo eventos serios con el refuerzo actualizado de Pfizer. Después de haber revisado toda la evidencia, el ACIP hizo sus recomendaciones y el CDC eligió apoyar estas recomendaciones. En este caso, lo que recomendó el CDC fueron las siguientes. Una dosis única de Pfizer-BioNTech para los individuos de 12 años o más, por lo menos 2 meses después de haber recibido el esquema primario de vacunación o la dosis de refuerzo monovalente. Y una dosis única de Moderna se recomienda para individuos de 18 años o más, 2 meses después de haber terminado el esquema primario de vacunación o haber recibido una dosis de refuerzo de tipo monovalente. Lo lindo de estas recomendaciones es que nos permiten resetearnos de alguna manera y simplificarlas. Ahora, en vez de empezar a contar la cantidad de dosis o teniendo en consideración las condiciones médicas, es mucho más simple como debemos pensar esto. Para aquellos que son elegibles, como les muestran acá, los que tenemos esquema primario,
2 meses después pueden recibir una dosis de refuerzo actualizada, esquema primario más refuerzo, 2 meses después un refuerzo actualizado y serie primaria más 2 refuerzos. Después de los 2 meses se puede tener el refuerzo actualizado. También el CDC lo que enfatiza es que debemos estar al día con la vacunación contra el COVID-19. Y uno está actualizado si tienen un esquema completo primario y han recibido por lo menos una de las dosis de refuerzo recomendadas por el CDC. Otra vez es más fácil de comprender y más fácil de aplicar y de pasar la información a la población. Ahora voy a hablar un poco acerca de cómo queremos implementar esto y para poder tener el alcance a las personas que queremos. Nos dimos cuenta que tenemos algunos objetivos que queremos alcanzar. Entonces, nuestro objetivo es vacunar a todas aquellas personas que puedan recibir la vacuna, en especial aquellos que tienen mayor riesgo, que son de grupos de riesgo. Y necesitamos que la población confíe en estas vacunas y queremos brindar protección contra estas nuevas cepas circulantes que nos pueden poner en jaque a futuro. Tenemos oportunidades, por supuesto, de simplificar estos esquemas de vacunación y también de promover inmunizaciones rutinarias, entre ellas incluyendo la de la gripe, la de la influenza común. Entonces, no solo tenemos que centrarnos en el COVID-19, pero también tenemos que de alguna manera promover la inmunización contra la influenza y poder proteger a nuestros adultos contra la gripe. Próxima diapositiva. Vamos a estar manejando esta infraestructura para poder completar nuestros objetivos. Y ustedes saben que el gobierno ha comprado larga cantidad de vacunas y estas van a ser distribuidas de la misma manera y los mismos sistemas que ocurrió en el pasado. Quería recordarles que tenemos casi 800 millones de dosis que fueron entregadas en 88 semanas, casi 606 millones fueron administradas en 87 semanas. Entonces, nosotros tenemos esta sensación de que estamos llegando a las personas indicadas, a las personas que queremos llegar, a las que son de mayor riesgo. Y queremos asegurarnos que un 90% de la población de 18 o más tenga por lo menos una dosis. Esto les muestra algo de la planificación en relación a las jurisdicciones y consideraciones que debemos tener en cuenta. Como dije, el gobierno americano ha comprado casi 171 millones de vacunas bivalentes para el otoño y más adelante. Las autorizaciones iniciales, ya las mencioné, son para Pfizer para 12 años o más y para Moderna para 18 años o más. Sin embargo, autorizaciones para grupos más jóvenes o de menor edad se esperan estén presentes a futuro. Esperemos entonces que este refuerzo actualizado quede autorizado para grupos etarios de menor edad. La elegibilidad al momento es para aquellos individuos que hayan completado el esquema de vacunación primaria. Estiman que sean 200 millones de individuos adultos que puedan recibir este refuerzo actualizado, pero hay que tener una ventana de por lo menos 2 meses desde la última serie primaria o desde el último refuerzo recibido para poder recibir la actualización. La vacuna monovalente de ARN mensajero todavía se utiliza para completar el esquema de vacunación primario, aunque
los refuerzos han sido actualizados, es importante saber que el esquema primario todavía utiliza la vacuna monovalente de ARN mensajero. Entonces, si todavía no han completado su esquema primario, la monovalente es la que van a recibir. Hemos pedido a las jurisdicciones y a las farmacias que consideren distintas estrategias para asegurar el acceso completo a estas poblaciones de alto riesgo, como he mencionado, por ejemplo, individuos en instituciones geriátricas, adultos de mayores de 65 años, personas que están en sus domicilios o comunidades que tienen más afectación. No hay necesidad entonces de elegir entre la bivalente y la bivalente en relación a los refuerzos. Sabemos el refuerzo bivalente es el que reemplaza al refuerzo previo, porque la vacuna anterior ya no está más autorizada como refuerzo. Y esto se aplica a todos los individuos de 12 años o más y tienen dos opciones, como mencioné antes, Moderna o Pfizer. Entonces, la recomendación es que se reemplace el refuerzo primario con este refuerzo bivalente. Esto significa que todos los que tienen 5 años o más son elegibles para recibir una dosis de refuerzo. 5 a 11 años recibirán, que han recibido Pfizer-BioNTech en serie primaria, reciben una dosis de refuerzo monovalente y el resto una dosis bivalente. Tenemos muchas preguntas acerca de la coadministración de las vacunas de COVID-19 con otras vacunas y quiero compartir algunas de estas recomendaciones con ustedes. Recomendamos administración rutinaria de todas las dosis de vacunas apropiadas según calendario para la edad. Entonces, los proveedores deberían ofrecer todas las vacunas para las cuales la persona es una candidata en la misma visita. Con ambas vacunas de la influencia y el SARS-CoV-2 circulando, se pueden administrar ambas vacunas y de hecho es importante administrar ambas vacunas para prevenir la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte. Ha habido muchos estudios que han analizado la coadministración de la vacuna de la influenza y del COVID-19 y han demostrado que la inmunogenicidad es muy similar y esta inmunogenicidad es muy similar en aquellos que reciben la vacuna de manera conjunta o de manera separada. Entonces, las vacunas administradas de manera conjunta siguen funcionando y crean una respuesta inmune. Y acá ven los números. 92.000 individuos han recibido la vacuna de manera simultánea y más de 454.000 han sido parte de un estudio que ha analizado la seguridad de recibir las vacunas de manera conjunta. Por lo general, cuando la vacuna de COVID-19 se administra con la de la influenza estacional, puede haber una reactogenicidad similar o discretamente aumentada. Sin embargo, no se han identificado ningún tema en relación a la seguridad que sea de preocupación. Por ende, más allá del dolor en el sitio de inyección, un poquito de fiebre, quizás algún escalofrío, los síntomas habituales que se observan con la aplicación de estas vacunas, nada de preocupación y se pueden administrar ambas vacunas de manera simultánea en la misma visita. No hay ningún evento serio, entonces, que se haya descrito con la coadministración de ambas vacunas. Es seguro hacerlo. Y en realidad esto tiene que ver mucho más con la preferencia personal. Quizás hay gente que quiera recibir ambas vacunas en la misma visita y otros que prefieren tener un pequeño espacio entre una y otra. Pero mientras que reciban ambos, pueden también respetar los deseos individuales de cada persona.
La coadministración entonces de la influenza y la vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva. Y la coadministración puede ser una estrategia esencial en algunas áreas poblacionales. Hay que considerar los beneficios para completar en tiempo y forma las inmunizaciones y discutir las preocupaciones que tienen cuando no pueden hacerlo. Ahora voy a pasar a hablar un poco de los recursos. Quiero compartir con ustedes este sitio, es vaccines.gov y actualización. Acá pueden encontrar dónde se aplican las vacunas del COVID cercanos a donde ustedes se encuentran, cercanos al domicilio, y también hay lugar de referencia para donde se aplican los refuerzos actualizados. Esto fue agregado a esta plataforma desde el día 6 de septiembre y también deben saber que en muchas de las ubicaciones quizás no haya llegado este refuerzo actualizado, pero llegará en breve. Y además, este sitio lo que les permite hacer es la búsqueda para identificar aquellos lugares donde se aplican la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID. Próxima diapositiva. Esto es el aspecto de cómo se ve esta aplicación. Acá tenemos encontrar vacunas de COVID-19 y les muestra todas las ubicaciones. En este caso, por ejemplo, en relación a este código postal, donde están disponibles todas estas vacunas. En este caso, por ejemplo, en un Walgreens, en esta dirección. Les va a mostrar con estos puntos azules las distintas ubicaciones dentro de este código postal, donde están disponibles. Y si eligen una ubicación, van a tener mucha más información acerca de qué tipo de vacunación se está haciendo, qué vacuna se está aplicando, si es la monovalente, si es el refuerzo actualizado, si es la Moderna para más de 13 años o no. Van a tener todo el detalle y si hay también vacunas contra la influenza, como ven acá abajo. Esta ubicación, por ejemplo, ofrece no solo vacunas contra el COVID, sino también vacunas contra la influenza. Próxima diapositiva. Y lo mismo vemos acá. En relación al código postal, tenemos las ubicaciones de vacunas contra la gripoinfluencia estacional. Ven la ubicación, la distancia de donde ustedes están y más detalles acerca de qué tipo de vacunas es la que se están aplicando. Bueno, espero haberlos ayudado con todo esto y quiero ahora hacer una recapitulación. Un par de puntos de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Necesitamos tener una distribución equitativa de las vacunas de COVID-19 actualizadas. Sabemos que las vacunas de COVID-19 al momento son seguras porque tenemos 2 años de experiencia al respecto. Proporcionan altos niveles de protección contra la enfermedad severa y esto es importante. Las dosis de refuerzo pueden aumentar aún más la protección contra la enfermedad severa. Y este refuerzo es lo que los proporciona mayor protección aplicado en tiempo y forma dentro de esta ventana temporal que les dije. Estas vacunas actualizadas lo que hacen es aumentar la respuesta inmune después de la vacunación, porque como les dije, contienen esta cepa de Omicron con la proteína espía que aumenta la respuesta a esta variante Omicron circulante entre nosotros. Las vacunas bivalentes además proporcionan una respuesta general mucho más diversa, mejorando o probablemente mejorando la respuesta a variantes futuras que puedan aparecer. En relación a la distribución y la equidad de las vacunas, sabemos que las vacunas han sido compradas por el gobierno. Esto significa que la vacuna es gratuita
y no tienen que preocuparse por tener cobertura en salud para que les pueda cubrir la vacuna. Y sabemos que tenemos vacunas disponibles en todo el territorio. Hay algunas consideraciones en relación a la implementación, como mencioné hasta ahora, en relación a las dosis de refuerzo para mayores de 12 años y demás. Sabemos que la coadministración con las vacunas de influenza es segura y tiene ventajas. En líneas generales, además, quiero agregar que es fundamental tener educación dentro de la comunidad para evitar la mala información y que puedan comprender la importancia de este refuerzo actualizado y cómo los protege. Bueno, ahora quiero agradecerlos a todos por haber escuchado esta presentación y también quiero agradecer a todos aquellos que nos ayudan a diseminar nuestro trabajo y nuestra información. Le paso a Chelsea. Muchísimas gracias, doctor Patel. Creo que tenemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. No sé si tienen preguntas o no, pero si no, pueden mirar el recuadro de preguntas y respuestas, donde se han introducido ya algunas de las respuestas. Voy a comenzar ahora con el doctor Patel con algunas de las preguntas. ¿Cómo nos recomienda tratar este tema de que el Omicron se ve como una cepa de menor seriedad de alguna manera? Bueno, es un muy buen punto. Bueno, es menos serio, es menos severo, pero estamos esperando que haya un repique de cantidad de casos en relación a Omicron para nuestro otoño y nuestro invierno, y por eso queremos proteger a nuestras poblaciones. Nosotros tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar qué es lo que va a pasar cuando cambie el clima, cuando sea más frío. Y la vacuna es la mejor manera de protegernos de consecuencias indeseadas y complicaciones. Y también es importante que la gente piense acerca de las consecuencias a largo plazo del COVID-19. Por supuesto que si uno está vacunado y si tiene una enfermedad leve de alguna manera, la posibilidad de tener este COVID de larga duración o complicaciones a causa del COVID disminuyen. Y esto también es otro punto a favor, es otro punto importante porque se evitan las consecuencias futuras de un COVID largo. Fabulous, thank you. Fantástico, muchísimas gracias. How about boosters in the upcoming future for the ¿Y qué bivalent vaccine? pasa con los refuerzos en el futuro en relación a las bivalentes? ¿Va a haber otros refuerzos a futuro? ¿Alguna advertencia o algún consejo acerca de esto? ¿Se puede hablar algo, se puede mencionar algo acerca de los refuerzos a futuro? Creo que no tenemos esa respuesta. Hay un interés en pasar a un sistema muy similar al que tenemos para hacer prevención e inmunizaciones en relación a la influenza estacional, pero todavía no estamos muy seguros en relación al COVID. No sabemos exactamente hacia dónde estamos yendo, pero es posible que terminemos con un esquema muy parecido al que ocurre con la influenza estacional. No tenemos la respuesta al momento, pero creo que irá en esa dirección. Muchas organizaciones tienen falta de fondos y no tienen infraestructura en las clínicas locales y esto tiene un impacto en el acceso de la vacunación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer desde el punto de vista organizativo para tener o asegurarnos acceso a vacunas? Nosotros hemos estado comunicándonos con las jurisdicciones y con las farmacias
y con los principales actores ahí para que puedan tener alcance a la población. Por lo menos a estas poblaciones en las que antes no tenían acceso. Y creo que la comunicación es acá una herramienta fundamental porque es la que les brinda la información a la población para que desde la población busque de manera activa ser vacunado. Esa es una manera. Debemos asegurarnos entonces que la comunidad entienda la importancia de ser vacunado, tener clínicas móviles, llegar hacia la comunidad de alguna manera. Thank you. I actually have two more because there was one that I accidentally Dos answered. preguntas So, más. some people may not be comfortable with getting a Algunas vaccine that has personas been quizás tested on no humans. se While I understand sienten that this is an update, what should they be doing cómodos in this al recibir una situation? vacuna que no haya sido efectivamente probada. Pero esta es una actualización. ¿Cómo debemos considerarla entonces? Esta es la razón por la cual hablé de toda esta información técnica que mencioné, para que entiendan que sí ha sido testeada, porque en realidad esta es la vacuna principal o la vacuna original que teníamos con algunas modificaciones. Tenemos experiencia vasta con esta vacuna. La vacuna de COVID-19 originales replican, o estas divalentes, perdón, replican la estructura de la vacuna original con estas modificaciones que se necesitaron hacer en la espiga proteica para poder incluir a la variante Omicron. No es una vacuna totalmente nueva, es una modificación que se introdujo en la original que teníamos. Entonces, se conocen datos sobre la vacuna original. Es una vacuna segura y ha sido distribuida en todo el That's mundo. so helpful. Thank you so much for sharing Bueno, that. eso ayuda There was mucho, one more saber que I sí tenemos forgot about. datos que Are there apoyen la any scientific seguridad. explanations for the ¿Hay observed alguna decrease in lifespan in people explicación getting COVID-19? So cases of COVID-19 in científica that population, although they are not por la cual or los latinos tienen menor tasa de contagio con COVID-19 a pesar de no tener tanta pregunta? ¿Puede repetirlo? Jenny, I don't know if Creo I'm off que mute, but I think that this person la observed that pregunta it's not tiene que ver con que the cases los among casos Hispanic or Latinos of en COVID-19 los are not increasing the way you hispánicos would think, even though o they're protecting latinos, en los hispanos o latinos, no more están who aumentando como se received esperaría, porque este grupo no recibe todos los refuerzos que debería. Creo que esa es la pregunta. Creo que acá hay que tener en cuenta toda la información que yo compartí con ustedes en relación a las hospitalizaciones y la enfermedad severa. Sabemos que hay distintos resultados o distintos efectos de la enfermedad en los distintos individuos y no creo que vaya mano a mano esta tasa de vacunación con la tasa de la severidad. Bueno, tenemos una pregunta acerca de los datos de seguridad ahora. Todos los datos fueron compartidos con la FDA para, de alguna manera, ayudarlos a que tomen las decisiones o que emitan las diferentes autorizaciones y que hagan las recomendaciones. Son datos de seguridad principalmente y también datos que tienen que ver con la inmunogenicidad. Entonces, para ponerlo en palabras más simples, cuán buena es la respuesta de la vacuna, cuáles son los resultados que estamos obteniendo, cuál es la respuesta inmune. Todo eso fue analizado en los datos de seguridad. Y creo que las dos categorías principales en relación a datos con los refuerzos tienen que ver con los tipos de resultados. O sea, en otras palabras, lo que quiero recalcar es que lo que se analizó es
cuánto fue la respuesta inmune, o sea, qué buen trabajo o no hicieron las vacunas para evaluar la seguridad. Todavía siguieron analizaron, como les mostré, todos los datos sobre reacciones adversas, ya sean sistémicas o locales, para llegar a las conclusiones. Otra pregunta. Los latinos no quieren tener dosis de refuerzo y pareciera que las hospitalizaciones, sin embargo, se ven más en otros grupos, en nativos de Alaska, en afroamericanos. Bueno, yo no querría adentrarme demasiado en estas diferencias. Yo no llegaría a conclusiones apresuradas. No diría que hay un grupo que está más favorecido aunque no se vacune en comparación a otros. Yo creo que es una tendencia importante que tenemos que prestar atención y tenemos que saber que es importante llegar a todos los a todas las partes de la población para poder vacunarlos. Y la última pregunta es, ¿hay algún tipo de pregunta en relación a la administración de la vacuna contra la viruela del mono? No, no tenemos nada de información al respecto, a no ser que haya alguien más del CDC acá que pueda comentarlo. It sounds like we're gonna take that one back to our monkeypox emergency Creo que response. entonces vamos a tener que volver a hacer esta pregunta a toda esa gente que trabaje con la viruela del mono. Esas son todas las preguntas que nosotros tenemos acá. Creo que tenemos un par de minutos todavía y acá queremos... Tuvimos una discusión previa con los receptores primarios y los programas de equidad. Entonces, como principales actores, ¿cómo prevén comprometerse con sus subreceptores, si ese es el caso, para apoyar la introducción de los refuerzos de vacunas bivalentes? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes anticipan, materiales, información, otras, y cuáles son las barreras que identifican para tener esta distribución, esta introducción de los refuerzos de vacunas bivalentes? ¿Y cómo podemos ayudarlos? Don't be shy. No sean tímidos, por favor. Oh, I saw a hand. Where did it go? Go ahead. A ver si hay alguna pregunta. Okay, a hand went up and then down. No, se arrepintieron. Well, we did hear in the questions about, some En of las the, preguntas that lack of hablaron information, algo de las barreras, falta de fondos, falta de infraestructuras, tener, por ejemplo, clínicas de vacunación móviles de alguna manera que se acerquen a la comunidad para poder vacunarlos. Y ahora tenemos que evaluar cómo la serie primaria o el esquema primaria va a funcionar con la actualización o este refuerzo actualizado. Ah, claro, no pueden hablar porque están muteados. Ahora abrimos los micrófonos. Les pido disculpas por eso. If you want to go ahead and throw some ideas into the chat, I can read it A out. ver, si quieren poner algunas preguntas en el chat, yo les permito hablar. Trayendo las vacunas y a los administradores de vacunas a los lugares donde está la gente. Sí, por supuesto, eso es una de las estrategias, acercarnos a la población. Por supuesto que necesitamos mayor cantidad de material, tanto en idioma español como en idioma inglés, en ambos. Y en un idioma lego, en un idioma que sea fácil de entender para todo el mundo. Les quiero mencionar que está el centro que se llama Vaccine Resort Hub y ahí pueden encontrar un montón de recursos. Ahí se los estoy poniendo en el chat, es este que tienen escrito. Día a día le estamos agregando información, así que por favor mírenlo.
videos en inglés y en español y plataformas de circulación social que sean de tipo educativas para la población, por supuesto. Otra vez les pido, hagan referencia a esta dirección que les dije. A ver, ¿la línea de acceso va a quedar disponible? Esa sería otra pregunta importante. No lo sé, pero voy a tratar de averiguarlo. Bueno, parece que quedan un montón de preguntas por acá. Sería muy útil si el equipo de Urban Webinars nos puede mandar las preguntas para poder responderlas. Yo tengo otra reunión, así que no puedo continuar con esto. En realidad, mi reunión es para recibir mi refuerzo de actualización de la vacuna. Y me encantaría pedirles, por favor, que respondan a esta encuesta. Y acá les pongo una diapositiva con recursos adicionales y los distintos lugares donde pueden buscar las respuestas. Con esto les agradecemos muchísimo por la atención. Muchas gracias a nuestros oradores, gracias a Urban Institute y gracias a todos por estar acá un viernes a la tarde acompañándonos en esto. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.